Amados hermanos y estimados oyentes, es un regocijo para nosotros compartir la nueva serie La Fe del Evangelio en el tomo El Evangelio de Dios. Esta cuarta semana estaremos disfrutando Romanos parte 4, en Cristo y con Cristo, basada en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Día sábado. Lectura bíblica. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 9. Romanos capítulo 8, versículo 13. Leer con oración. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18. La superioridad de la salvación de Cristo. Pese a que el libro de Romanos expone la gravedad del daño causado por la desobediencia de Adán, así como el hecho de vivir en nuestro viejo hombre, también revela la superioridad de la salvación de Cristo frente a todas estas cosas negativas. Eso nos llena de esperanza, porque la victoria en nuestra vida no es nuestra, sino de Él. Creemos que es posible tener un vivir de la iglesia maravilloso con los hermanos por el hecho de tener el Evangelio. Romanos capítulo 6, versículo 6, comienza con la expresión sabiendo esto, que también es encontrada en el versículo 9, sabiendo que. Esto indica que necesitamos de la palabra de Dios para no ser engañados y esclavizados por el pecado. Continuando, leemos en los versículos 10 y 11, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esos versículos podemos comprender que no es suficiente con estar muerto para el pecado, sino que también es necesario vivir para Dios. El resultado del operar del Evangelio en nuestra vida es que no solo salimos de Adán, sino que entramos en Cristo. Ese cambio es muy importante para que haya progreso en nuestra vida espiritual. Una vez que tratamos con el aspecto negativo, debemos tener la actitud positiva de entrar y buscar permanecer en Cristo. No basta con salir de Adán, es necesario entrar en Cristo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado reina, domina al ser humano, que por más que se esfuerce, termina cediendo y obedeciendo a las concupiscencias. La realidad de la muerte que nos hace salir de Adán ya está en el espíritu. Necesitamos usar nuestro espíritu, pues en él está el elemento que hace morir al viejo hombre. No podemos ser fríos en el espíritu, sino ejercitarlo en todo momento. Así, el poder de la muerte de Cristo será aplicado a nuestro ser natural y tendremos la experiencia de ser libres de Adán. El versículo 16 de Romanos 6 nos muestra que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Esto es algo muy práctico. No es suficiente solo con decir que somos esclavos
siervos de Dios. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado, pero si obedecemos a Dios, entonces somos siervos de Dios. Cristo obedeció al Padre en todas las situaciones y hoy mora en nuestro interior, supliéndonos el poder para que nosotros también obedezcamos. Al proseguir, en Romanos capítulo 17 y 18, leemos: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nuestra vida cristiana no puede tener solo la experiencia del perdón de los pecados. Es importante que sea una vida de experiencias de liberación del pecado. Pero para que eso llegue a ser real en nuestra vida, tenemos que creer y cooperar con el Evangelio en nosotros, y también permitir que éste avance en nuestro ser. Pregunta: ¿cómo podemos experimentar la realidad de la muerte del viejo hombre en nuestro vivir diario? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.